Publicado en 2003 por la editorial Cátedra, El cómic hispánico es un libro de Ana Merino, novelista y teórica del cómic española que propone entender al cómic como un elemento que registra de manera un tanto marginal la forma en que autores y lectores responden a algunos cambios y procesos históricos. La autora revisa la manera en que España, México, Cuba y Argentina dieron cara al siglo XX y la noción de modernidad a partir del cómic. Una modernidad periférica en los términos de Beatriz Arlo, marcada por la dependencia cultural e inestabilidad económica y política, así como por las diferencias sociales. Así, el cómic funciona como un espacio capaz de representar distintos discursos ideológicos, algunos incluso de oposición, mostrando las contradicciones propias de una modernidad donde la cultura de masas convive con una subcultura marginal y cuya complejidad se deja ver en el cómic autóctono, donde a su autor se le puede entender, según la propuesta de Merino, como un intelectual masivo, en el contexto de la industrialización, y popular, pues su trabajo se inscribe en el espacio de lo artesanal y la tradición. En el caso del cómic español, Merino revisa su uso ideológico previo a la guerra civil por parte de ambos bandos, la importancia de la editorial Bruguera en la continuidad de géneros como la aventura y el humor, y el trabajo de José Escobar, que en la década de los 40 se empieza a desarrollar algunos de sus personajes clave. Carpanta, por ejemplo, representa al pobre que padece y debe solucionar, como la gran mayoría de los españoles en la posguerra, un periodo de hambruna constante que se extenderá los siguientes 10 años. Personaje que además se puede complementar con Petra, criada adolescente que de manera encubierta encarna un reclamo al periodo franquista y la mirada chusca a los enfrentamientos entre las clases sociales, la modernidad y la tradición en un periodo de recuperación económica. Por su parte, el cómic cubano estará marcado por la Revolución del 59 y su dialéctica entre el rechazo al cómic norteamericano y el espíritu revolucionario de ese momento. Por ejemplo, la revista Casa de las Américas, estandarte de la crítica cultural desde la izquierda, buscará argumentos para desenmascarar los instrumentos manipuladores del imperialismo, pero sin ubicar aquella reapropiación de los íconos de la cultura de masas, ya presentes desde los 60s en el trabajo de Marcos Vejemales y Virgilio, y al que debe sumarse aquel discurso dirigido a los niños que buscó modelar la nueva historia cubana y sus héroes, como es el caso de Elpidio Valdés, de Juan Padrón Blanco, personaje ambientado durante el imperialismo colonial español, momento clave de la independencia cubana, y que reivindica el papel de los indígenas mambises, como forjadores de la identidad de la Cuba libre. En el caso de la historieta mexicana, es posible reconocer la tradición periodística y su censura, los productos editoriales de pretensiones meramente económicas, la influencia de los materiales extranjeros y la búsqueda de una identidad basada en el registro de las costumbres sociales y símbolos que ayudarán a construir un proyecto de nación. En ese ambiente de cómics locales superventas, la autora destaca a dos autores y sus trabajos. La familia Burrón de Gabriel Vargas, que retrata de forma humorística a una familia de clase media-baja acompañada de múltiples personajes, cuya síntesis de sátira social y de cómic tipo familiar refleja así un reclamo al gobierno, pero también una dialéctica entre tradición y modernidad frente a una urbanización ya imparable. Tiempo después, y reconociendo en la familia Burrón uno de sus referentes, Los Supermachos, de Eduardo del Río, Ríos, narrará la vida en San Garabato, pueblo imaginario ubicado en el centro de la República y cuyos habitantes representan muchos de los estereotipos de la sociedad mexicana. Luego de problemas legales, Ríos crea Los Agachados, donde desarrolla un lenguaje más didáctico y politizador que, acompañado de recursos gráficos como el collage, le permiten hablar de temas considerados tabú en los medios de comunicación, como son la religión, el marxismo o la corrupción oficial, volviendo al cómic un vehículo didáctico dirigido a los adultos. Al igual que en los países anteriores, la historieta argentina tiene en la sátira política un punto de arranque que se enriquecerá con los géneros de aventura y humor, y que una vez consolidada, desarrollará aspectos literarios y gráficos más complejos. Aspectos como la llegada de artistas italianos, el interés académico hacia el medio o el golpe de estado militar de 1976 marcaron también su desarrollo, y tendrá en Héctor Germán Oesterheld uno de sus representantes más importantes, responsable de llevar a esta historieta a su edad de oro. Guionista capaz de abordar géneros como el western, la ciencia ficción o el cómic de tipo costumbrista, Oesterheld creará junto con Alberto Breccia Mort Cinder, uno de los trabajos más representativos de la historieta argentina moderna, donde la figura de un muerto profundamente humano es capaz de resucitar y ofrecer una reflexión sobre la vida y los individuos, y donde su densidad gráfica y complejidad narrativa será un referente a nivel mundial.
Trabajo que hace un acercamiento a las dimensiones históricas, geográficas y teóricas del cómic, que van de una edad de oro a una modernidad periférica, y que ofrece una interpretación más atenta a algunos trabajos de estos 4 países y la forma en que los autores enfrentaron la cultura oficial de su entorno, ya sea que pase por el autoritarismo, la burocratización o el populismo, así como los dilemas que implica su acercamiento académico. Y finalmente, libro que señala algunas de las problemáticas del cómic actual, su pérdida de audiencia, la necesidad de reconocer su propio espacio dentro de la historia oficial y de entenderlo no solo como un objeto de entretenimiento y consumo masivo, sino también como un espacio de reflexión crítica minoritaria, desde la cual se ayude a construir un canon que dé mayor certeza a su futuro.